tomate casero, tomate, llévese tomate casero. Comadre, buen día. Hoy nos toca salir a hacer compras. ¿Cómo estás pasando la cuarentena, comadre? Bien nomás, comadre. Mi marido y los chicos están aprovechando de levantar la pared que se ha caído con la lluvia. ¿Y vos, comadre? Aguantando pues a tu compadre. De mal humor nomás para. Protesta, grita. Hasta me ha querido pegar. En la cuarentena, lávate las manos, cúbrete la boca, pero no cierres los ojos. El machismo virus también mata. Iniciamos de esta manera, el machismo virus también mata. Queremos sobre todo decirle a usted que agradecemos realmente que este espacio tenga repercusión. Cada semana se escogen temáticas desde casos que atiende la Defensoría de la Mujer. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la información importante que ya hemos dado algunos antecedentes la semana anterior de este estudio bastante interesante de la Comunidad de Derechos Humanos y la Alianza Libre Sin Violencia. Con el apoyo en este caso del Fondo de Población de las Naciones Unidas, estamos hablando del UNPA Bolivia, los cuales han realizado pues en coordinación también con el Comité de Género del órgano judicial y el Tribunal Constitucional, puntos importantes hablando acerca de víctimas de feminicidio en nuestro país. Un estudio bastante completo, actualizado además, y nosotros por el cual pues merecemos realmente darle su espacio. Quiero saludar inmediatamente a las compañeras que el día de hoy harán uso de este espacio para poder ampliar esta información. En primera instancia quiero saludar a Hortensia Gorostiaga, quien es abogada de la Defensoría de la Mujer del Centro Juana Azurduy. Bienvenida. Gracias, Luli, muy buenos días a todos los radioescuchas, muy contenta de estar en el programa. Inmediatamente quiero saludar a Valquiria Valderrama, quien es psicóloga de la Defensoría de la Mujer, también del Centro Juana Azurduy. Bienvenida. Gracias, Luli, gracias por este espacio, un buen día para todas y para todos. Vamos a empezar, compañeras, hablando acerca de esta posibilidad también como equipo que se ha tomado la decisión desde la Defensoría de la Mujer para abordar este estudio, un estudio que pues hemos tomado algunos puntos importantes la semana anterior, pero ahora también le vamos a dar una mirada quizás diferente. Adelante, Valquiria. Así es, Luli, hoy vamos a continuar con los datos tan importantes y relevantes acerca de este estudio que has mencionado, ¿no? Y esta semana ver que para nosotros como Defensoría tener conocimiento sobre la protección ahora, ¿no?, que se hubiera dado por parte del Estado, por instancias del Estado, a las víctimas de feminicidio, es un aspecto imprescindible para nosotras. ¿Por qué? Porque somos nosotras como Defensoría de la Mujer quienes brindamos atención a una víctima de violencia o víctima de un posible feminicidio, ¿no? Puesto que nosotras contamos con un estricto protocolo de atención, ¿no?, que ayuda a medir el riesgo en el que se encuentra la mujer. ¿Y qué hace esto? Pues esto nos alerta, ¿no, Luli?, a derivar el caso a instancias del Ministerio Público e insistir y exigir inmediatamente lo que es las medidas de protección, ¿no? Entonces, bien, como hemos hecho un breve resumen la anterior semana, Luli, esta semana igual vamos a ver acerca de la protección que hubiera dado el Estado, cómo es que se ha funcionado en estas víctimas. Sabemos que los casos están siendo analizados desde el 2018. Entonces vemos que en los casos de violencia en los que la víctima se encontraba desaparecida, veamos este antecedente, y su búsqueda se inició de manera inmediata, es un 49% de los casos, ¿no? La búsqueda de la víctima se inició de manera inmediata en 49% de los casos, ¿no? Y en un 50% comenzó con posterioridad a la comunicación a la policía, ¿no? Podemos ver que esto nos alerta. Hay muchos casos que solamente pasamos por redes, estamos viendo, pero sin embargo, muchos de estos casos se ha comprobado que han sido realmente feminicidios, ¿no? En los casos en los que se dispusieron medidas de protección para la familia de la víctima, únicamente se dio en el 28% de los procesos, ¿no? Y la víctima, y en el 71% no se emanó ninguna protección a los familiares de la víctima, ¿no? En los casos en los que se dispusieron medidas de protección para los y las hijas de la víctima, ¿no?,
fueron solamente el 24%, ¿no? Y de los procesos el 75% no se hizo. Tenemos que saber, como bien lo va a abordar Hortensia, qué importante es esto de las medidas de protección, ¿no? Y estamos viendo acá que hay un bajo porcentaje donde el Estado ha emitido las medidas de protección para los hijos e hijas. La aprehensión del presunto feminicida en un 79.55% de los procesos se aprehendió al posible responsable, ¿no? Del tipo de medidas cautelares dispuesto por la autoridad judicial, querida Luli, en el 97% de los casos se dispuso la detención preventiva y en el 2.34% medidas sustitutivas, que ya vamos a ir un poquito ampliándolo, ¿no? De los principales móviles en los delitos de feminicidio, este estudio nos muestra que los principales móviles de delitos de feminicidio ha sido los celos en un 45.45%, la ruptura sentimental en un 15.4%, infidelidad en un 10.91%, problemas económicos en un 10.91% y otros que se ubican entre el 17%, ¿no? Pero acá debemos ver, Luli, hacer, ¿no? Un hincapié en esto respecto a los móviles o razones, en este caso de los delitos de feminicidio. Podemos observar también que no tendrían que considerarse como principales móviles, ¿no? O razones, ¿no? Si bien podrían considerarse como factores que predisponen, ¿no?, a este hecho, podríamos ver que es complicado asumir que son los móviles exactos o las causas reales. Estaríamos dando una información muy errónea a quien nos escucha hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario estaríamos cerrando los ojos a este sistema patriarcal en el que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los móviles está los celos, pero debemos comprender que los celos en el hombre son expresados desde su machismo, es decir, que considera a la mujer de su propiedad, que no tiene por qué desobedecer, la considera menos que él, la considera como es tan propio de él que no puede estar con otra persona más. Entonces, como al considerarla de su propiedad ante un conflicto que se genera, el hombre reacciona haciendo uso de la violencia, ¿no? Y no tiene, porque puede optar por otras vías de solución, pero opta por quitarle la vida a la mujer y lo está haciendo de una manera muy cruel, como lo habíamos visto la semana pasada, Luli. Bien, son cifras que nos tienen que llamar a la reflexión, pero también a la atención. Agradecemos sobre todo esta sistematización, Valquiria, porque sabemos que no ha sido fácil. Son varios los datos que tiene este estudio. Amigos y amigas, no queremos solamente quedarnos en realidad con las cifras estadísticas, que sí son importantes, pero también queremos acompañarlas con una reflexión quizás desde el tema legal. En este caso, Hortensia, ¿cuál es el análisis legal que nos permite realizar en base a lo evidenciado hace un momento por Valquiria en este presente estudio? Claro que sí, Luli. Justamente en este estudio se evidencia que tanto normas internacionales, interamericanas, inclusive las nacionales, exigen una investigación imparcial, con una protección hacia la víctima y sobre todo con perspectiva de género. Implica que se debe tomar en cuenta la discriminación, la violencia estructural y más concretamente en qué posición se encontraba la víctima de violencia. Entonces, en este aspecto, el estudio nos ha dado a conocer que estas medidas de protección no han sido cumplidas a cabalidad. Como Valquiria mencionaba, solamente al 25% de estas víctimas secundarias, que son los hijos, se les ha dado esta protección que el Estado debía haber emanado de manera directa. Del 100% de los casos de feminicidios, solo el 25% ha obtenido estas medidas de protección en el caso de los hijos. ¿A qué se refiere estas medidas de protección? A que ellos tenían que estar precautelados, tenían que estar seguros y sobre todo tenían que estar alejados del agresor. Porque encima que el agresor, el acusado, ha cometido este delito, es también el padre de los niños. Por lo tanto, podía existir la amenaza, podía existir el amedrentamiento y podía existir también inclusive que los niños no lleguen a declarar. Lamentablemente se ha evidenciado que solo este 25% ha obtenido estas medidas de protección, el otro 75% no. Otro aspecto que también nos ha llamado la atención de este estudio ha sido que el alto porcentaje de los que han sido detenidos
por este delito como autores del hecho, un 98% se les ha dado detención preventiva. Sin embargo, por los cuellos de botella que existen, por los plazos que a veces son tan largos, porque no se cumple a cabalidad una investigación oportuna, estas personas son beneficiadas con medidas menos gravosas, con medidas sustitutivas. Entonces, esto nos llama la atención porque eso quiere decir que se deja en indefensión a la víctima y a los familiares de la víctima. Por lo tanto, en este tema tenemos que ser bien claros. Existen convenciones que han sido adaptadas por el gobierno, tal como es la Convención Belén do Pará, la Ley 348, la 1173, que dice que se privilegiará la protección y seguridad de la víctima durante la investigación y bajo previsiones de la ley. Caso contrario, el Ministerio Público, la FELCB, los juzgadores estarían incurriendo en incumplimiento de deberes para la protección efectiva de la víctima. También se ha detectado que se omiten las actuaciones investigativas, y al omitir estas actuaciones que son primordiales para una investigación, indudablemente vamos a llegar a que un proceso no avance o en el peor de los casos quede en la impunidad. Esta situación, esta preocupación que tiene la sociedad, porque cuando desaparece una mujer, no genera en ese momento en la policía ni en las autoridades la búsqueda inmediata. Esperan a que pase un determinado tiempo y recién activan. Un 17% recién es activado después de la desaparición de la mujer y muchas veces acaba en el fatídico hecho de un feminicidio. Debemos tomar en cuenta de que las primeras fases de investigación son cruciales en un feminicidio y por ende esta investigación debe ser con debida diligencia, realizada no con formalidades normales como los otros delitos. Tiene que ser más bien de forma exhaustiva, porque justamente vivimos en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal, que lo que más bien busca es de que los hechos de violencia queden en la impunidad. Tratan de justificar lo injustificable, tratan de decir que la violencia no existe o en su defecto que la víctima tiene la culpa de ser víctima de violencia o de un feminicidio. Por lo tanto, este estudio nos ha dado bastantes pautas y nos ha dado luces para poder crear nuestro protocolo y para poder seguir en esta lucha contra la violencia. Muy bien, creo que a partir de estas reflexiones, amigos y amigas, quedará todavía mucho que decir, muchos temas también que hay que sobre todo puntualizar en medio de lo que se está haciendo, de lo que falta, estos cuellos de botella y por supuesto los avances que se tienen no solamente en las normativas, sino además desde el trabajo constante que realizan varias organizaciones de la sociedad civil, las cuales están por supuesto haciendo un seguimiento a estos temas. Este estudio justamente se ha dado a partir de estas contribuciones y es ahí donde vamos a puntualizar este camino para que sea efectivo y son quienes también hacen las observaciones correspondientes. Quiero agradecer inmediatamente a Valquiria Valderrama y también a Hortensia, sobre todo para que tú, Hortensia, puedas reiterar el número de la Defensoría de la Mujer para que la gente que en este momento tenga algunas consultas, quiera también hacer alguna denuncia, que es justamente para lo cual nosotros también abrimos los micrófonos, lo haga. Adelante. Claro que sí, Luli, estamos en el número 703-14-858, absoluta confidencialidad, por favor no duden en llamarnos. Muy bien, nosotros vamos a hacer seguimiento a este y otros temas, por supuesto le invitamos a usted a que tome la palabra, que ejerza la cultura de la denuncia y ya sabe, el trabajo constante que realiza la Defensoría de la Mujer es un trabajo integral desde el tema psicológico y también con el tema jurídico. De esta manera cerramos nuestro espacio El machismo virus también mata. En la cuarentena, lávate las manos, cúbrete la boca, pero no cierres los ojos. El machismo virus también mata.